Érase una vez un niño. Este niño era pues muy inteligente, le gustaba mucho la ciencia, le gustaba mucho la medicina, le gustaba mucho toda esa cuestión científica. Y pues además de eso le gustaba la fotografía. Entonces, bueno, pues este niño fue designado para llevar un cerebro. O sea, tienen que hacer experimentos con un cerebro. Entonces, bueno, pues este cerebro lo tenían conectado a unas válvulas que le inyectaban sangre y además pues estaban midiendo la electricidad producida por el cerebro. Entonces, bueno, pues este niño tenía que hacer varios experimentos. Entonces uno de ellos pues era ver si un cerebro se aburre en un viaje en tren. Entonces el niño se llevó el cerebro y bueno, y se montaron todo un laboratorio en un vagón. Y entonces montaron al niño y el cerebro pues lo pusieron ahí. ¡Chun! Y entonces pues empezaron a medir qué áreas del cerebro se activaban y qué áreas no. Entonces pues para saber si este cerebro se aburría o no se aburría. Entonces pues se fueron en el tren. Y entonces pues el cerebro estaba muy aburrido porque no había nada y pues como no tenía ojos, no tenía oídos, no tenía nada. Entonces pues estaba muy aburrido porque no recibía ninguna señal así de algo así que sucediera. Entonces estaba muy aburrido. Pero resulta que este tren se descarriló, se salió de las vías. Entonces claro, todos se asustaron y el cerebro también se asustó. Entonces pues el niño se dio cuenta, bueno, entonces el cerebro sí se da cuenta cuando se descarrila el tren. Entonces bueno, pues afortunadamente solo fue un pequeño descarrilamiento ahí, que pues no hubo heridos ni hubo nada así grave. Entonces bueno, listo, volvieron a acomodar el tren y el niño siguió. Querían saber si este cerebro sufría algún tipo de cambios pues yendo al espacio. Entonces se fue el niño con su cerebro a una nave espacial. También montaron pues todo un laboratorio en esta nave espacial. Y pues el niño entonces empezaba a medir las señales eléctricas y bueno, pues a revisar qué campos del cerebro se activaba. Y entonces listo, lanzaron la nave espacial. Y entonces bueno, sí, el cerebro pues mostraba cierto grado de ansiedad porque pues estaba subiendo a la nave espacial. Y entonces, listo, llegaron a la luna. Y entonces en la luna el cerebro pues empezó a aburrirse porque no había nada. Entonces el niño dijo, bueno, ¿qué pasará si yo empiezo a hablarle al cerebro? Entonces pues el niño desde el adentro del traje, entonces le empezaba a decir cosas al cerebro. Y entonces pues el cerebro no se activaba. Y claro, el niño se acordó, no, pues cómo, si es que si no hay aire, el cerebro no me va a escuchar. Entonces pues el niño abrió el casco que tenía de astronauta. Entonces pues, el niño se empezó a quedar sin aire. Entonces metió el cerebro, quedó aquí todo espichado así en el casco. Y entonces pues el niño, listo, metió el cerebro y cerró. Entonces pues el niño empezó a hablar en el cerebro y el cerebro pues, o sea, el niño empezó como a pedir auxilio porque no cerraba bien el casco, o sea, empezó a fallar. Entonces pues el niño se desmayó. Y entonces pues el cerebro que estaba aquí todo aplastado para no morirse, entonces llegó y se le metió por la nariz y, y ocupó el cerebro, o sea, al niño le quedaron dos cerebros ahí metidos en el cráneo, pero entonces como un cerebro se había muerto, entonces pues se le metió el otro para despertarlo y entonces listo, ya lo despertó y ahí sí pudo cuadrar bien su casco. Y entonces pues este niño ahora es un niño genio porque tiene dos cerebros embutidos en un solo cráneo. Y esta es la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en una siguiente historia. Y colorín colorado, este cuento se acaba.